¿Qué tal amigos? Somos del Departamento de Soporte Técnico de Grupo Dynamex. El día de hoy estamos en el laboratorio de pruebas de bomba eléctrica, donde platicaremos un poco acerca de las características de la bomba eléctrica, los tipos de bomba, los procesos de llenado de módulo y algunos errores en el ensamble, y la diferencia entre algunos filtros de equipo original y los filtros rediseñados por Dynamex. Recuerden que la función principal de la bomba eléctrica es enviar un suministro constante de gasolina al motor. Corazón, lo que nosotros conocemos como el famoso repuesto, es un motor eléctrico y un impulsor que se encargan de enviar un flujo dependiendo de las características del vehículo, y los hay de varios tipos, los vamos a ver a continuación. La bomba eléctrica en su construcción interna es un motor de corriente continua con estator de imanes permanentes y conmutación por medio de carbones. Dependiendo de la aplicación en el vehículo y de los parámetros que exige, tenemos distintos tipos de impulsores. El impulsor de tipo turbina, el de tipo engrane y el de tipo rodillos. Los impulsores de turbina ofrecen un buen flujo y un bajo consumo de corriente. Los impulsores de tipo engrane y rodillo ofrecen mayor consumo de corriente, pero un flujo mejorado. Dependiendo de la aplicación en el vehículo, se elige el tipo de impulsor que va a suministrar el caudal al motor. Ahora haremos una simulación del funcionamiento de la bomba eléctrica en un equipo de prueba de banco que simula las condiciones de funcionamiento en el vehículo. Si se fijan, hasta el momento no hemos hablado de la bomba eléctrica en términos de la presión, que es lo que normalmente diagnosticamos. Hemos hablado en términos de flujo. En este equipo tenemos una simulación del tanque con un líquido llamado naftal que tiene las mismas características físicas de la gasolina, salvo que no es flamable. Una tensión de alimentación de 13.8 volts, más parecido al voltaje directo de alternador que recibe la bomba en el vehículo. Un dispositivo para medir consumo de corriente, o sea los amperes, que casi nunca medimos y es un parámetro muy importante para el diagnóstico. Vamos a medir la presión en el sistema y vamos a regularla con una válvula de paso que va a simular al regulador de presión de gasolina. Y vamos a medir el flujo expresado en términos de porcentaje, que es el parámetro principal de funcionamiento de una bomba eléctrica como tal. Muy bien, vamos a iniciar la simulación de la prueba de bomba. Para esto tenemos un repuesto que va montado en un módulo de Chevrolet para sistemas con regulador de presión de 40 libras que podemos encontrar en el Cavalier, en el Pontiac Sunfire y en las camionetas TC10. Acuérdense que también hay unas que son para sistemas de 70 libras, esta no, esta es de 40 libras. Y tenemos esta famosa manguerita negra que muchos conocen como el retroceso o el retorno. Esta es una derivación que va conectada a la esprea de llenado de módulo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a iniciar la prueba. Tenemos la bomba conectada a la línea de salida que va hasta lo que sería nuestro riel de inyectores, donde tenemos conectado el manómetro de presión y la válvula de paso que va a ser la función del regulador de presión de gasolina, y en lo que es la línea del retorno tenemos el rotámetro o flujómetro que nos va a medir el caudal en porcentaje de gas. Vamos a iniciar la prueba. Alimentación 13.7 volts. Fíjense cómo la bomba empieza a desplazar líquido, y fíjense cómo este líquido se va también por la derivación de la manguerita negra del spray de llenado. Vean cómo la bomba está consumiendo 5 amperes de corriente. A esto le llamamos prueba de flujo libre. Tenemos un alto porcentaje de gasto, pero no tenemos nada de presión. Esto comprueba que la bomba eléctrica no genera la presión en el sistema. Pero vamos a ver qué sucede
cuando empezamos a obstruir la línea de retorno para generar una presión, que es lo que haría el regulador de presión de gasolina en el vehículo. Empezamos a obstruir, fíjense cómo el flujo va disminuyendo en el rotámetro y la presión va aumentando en el manómetro. Vamos a obstruir hasta tener un flujo totalmente cerrado. Vean cómo la presión en el sistema apenas alcanza las 30 libras. Vean por dónde se está fugando la presión. Por la manguerita negra que muchas veces no conectamos al hacer un cambio de repuesto. Y ahora vean lo que sucede cuando obstruimos el flujo de la manguerita negra, simulando que la conectamos a la espuela de llenado. Vean cómo la presión aumenta hasta 100 libras, que es la presión máxima que puede tolerar la bomba. A esta presión se abre la válvula de alivio, que es un elemento de seguridad que evita que el sistema colapse a una sobrepresión del sistema. Ahora sí, vamos a manipular la válvula de paso hasta generar la presión de operación del sistema, en este caso 40 libras de presión. Tenemos un porcentaje de gasto superior al 40%, que para cuestiones de fabricación está excelente. Y vean otra vez lo que sucede con el consumo de corriente. Tenemos 7 amperes de consumo de corriente, que es el consumo normal de la bomba a presión de operación y con el flujo adecuado. Vean lo que sucede otra vez si desconectamos la manguerita del llenado. Cae la presión a menos de 20 libras, cae el flujo y cae el consumo de corriente. Volvemos a obstruirla, tenemos presión de operación, flujo y consumo de corriente. Muchas veces a la hora de hacer un reemplazo de un repuesto olvidamos o no conectamos bien la espuela de llenado y podemos pensar que la bomba eléctrica no genera la suficiente presión. Aquí ya comprobamos que la presión no la genera la bomba, pero que una mala instalación sí puede repercutir en la misma. Y ahora fíjense lo que sucede cuando la bomba se queda sin líquido que succionar. Cae la presión, cae el flujo, pero fíjense cómo también cae el consumo de corriente a más de la mitad, 2.4 amperes. Volvemos a sumergir la bomba, tenemos ahora ya líquido que succionar, presión de operación, flujo y consumo de corriente de 7.2 amperes. Por eso es tan importante que nosotros midamos el consumo de corriente de la bomba en el vehículo. Esto lo podemos hacer a través de un multímetro configurado para medir amperes y conectándolo en el fusible de la bomba eléctrica. Muy bien, ahora vamos a ver el funcionamiento del módulo completo. Mucha gente tiene la idea de que el módulo sirve para mantener siempre a la bomba eléctrica sumergida en gasolina. Esto no es totalmente cierto. Si bien una bomba eléctrica no puede trabajar en seco y necesita la gasolina para refrigerarse, la gasolina que la lubrica y que la refrigera es la que pasa por dentro de la bomba, no la que pasa por fuera. Puedes tener la bomba únicamente sumergida a la entrada, a pesar de que todo esto esté al aire libre y no se va a sobrecalentar. Sin embargo, el módulo también tiene su funcionamiento específico. Vamos a iniciar la operación del módulo. Este es para un sistema Vortec de 60 libras. Tenemos ya aquí las 60 libras y tenemos un porcentaje de gasto superior al 30%. Y aquí vamos a ver la principal función del módulo, que es mantenerse siempre lleno a todo. Independientemente del nivel que tú tengas en tu tanque, el módulo siempre va a estar lleno para siempre asegurar un suministro constante de combustible hacia la bomba eléctrica, hacia el motor. Vean cómo tenemos el nivel del tanque en lo más bajo y tenemos el módulo lleno al 100%. Si le quitamos el suministro,
La bomba eléctrica primero succiona lo que hay dentro del bote y mientras la bomba tenga succión tiene que tener la función de autollenado, que es lo que veíamos con la famosa manguerita negra. Vamos a hacer una simulación eliminando el retorno para que vean cómo la bomba lo último que va a succionar es la gasolina que hay dentro del módulo, a pesar de que tú ya tengas tu tanque totalmente vacío y no va a haber pérdida ni de presión ni de flujo hasta que se acabe la gasolina que hay aquí adentro. Se acabó la gasolina en el tanque y ahora vemos cómo empieza a disminuir el nivel dentro del bote, pero seguimos teniendo presión y flujo. Hasta que la bomba termina de succionar totalmente la gasolina del bote, es que hay pérdida de presión, pérdida de flujo y disminución del consumo de corriente. Esta es una prueba de la succión total del tanque y del funcionamiento del módulo. Retomando la parte del sistema de llenado de módulo, aquí hay dos aspectos importantes. Fíjense lo que sucede cuando la esprea de llenado se llega a tapar por alguna suciedad en el tanque. Aquí lo vamos a simular. Y vean cómo el nivel del bote empieza a disminuir. Va a bajar en algunos sistemas hasta vaciarse completamente, incluso por debajo del nivel del tanque. Aquí el llenado por gravedad, que ahorita lo vamos a ver físicamente, ayuda a que no haya pérdida de presión en el sistema. Pero fíjense lo que sucede conforme va cayendo el nivel en el tanque de gasolina. Llega un punto en que ya no hay líquido que succionar y cae la presión y cae también el flujo. Que si el sistema está funcionando, vamos a tener el efecto contrario. En vez de que tienda a vaciarse el módulo, va a tender a llenarse. Y ahora sí, vamos a tener suministro de combustible, incluso cuando ya no tenemos nivel de combustible en el tanque y no hay pérdida de presión ni pérdida de flujo. Esto es lo que suele suceder cuando no conectamos la esprea de llenado. Aquí la vemos trabajando y no hay un correcto llenado de bote o de módulo. Y aquí se va viendo cómo va a disminuir, que hay una pérdida de presión. Volvemos a llenar el tanque y otra vez tenemos presión. Solemos confundir esta falla o solemos pensar que hace este tipo de falla porque la bomba se calienta a cierta temperatura y deja de funcionar, lo cual no puede suceder. Ok, ahora veamos el funcionamiento de un módulo de Chrysler. Aquí, si se fijan, tenemos la línea de salida nuevamente al riel, pero como estos módulos traen el regulador integrado en el bote, no necesitamos hacer uso de la válvula y la tenemos totalmente a flujo libre y tenemos 44 libras de presión, el retorno conectado directamente al módulo. Y aquí en este módulo seccionado podemos ver el sistema de llenado trabajando, que es precisamente esta derivación que trae el repuesto. Es muy importante tener cuidado a la hora de hacer el ensamble cuando cambiamos un repuesto en este tipo de módulos, porque recuerden que tenemos un empaque en la parte inferior y un nipple que también tiene un empaque en la parte superior, y al momento de hacer el ensamble tienen que quedar perfectamente montados. Si no, por aquí o por acá podemos tener una pérdida de presión en el sistema y un problema de llenado del módulo.
Este tipo de bombas en particular tienen succión directa del tanque a través de este filtro y succión de dentro del bote, pero cuando no está bien sellado el empaque, nada más vamos a tener succión por dentro del bote y vamos a tener un problema de llenado. Entonces es muy importante en estos sistemas cuidar la parte del ensamble. Aquí tenemos un módulo desensamblado. Recuerden que el repuesto trae este nifle que tiene que acoplarse a este empaque de la tapa, y es muy común que si el empaque ya no sirve, por aquí tengamos una fuga de presión, lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos presión de operación, pero si este sistema queda mal ensamblado, por aquí vamos a tener una fuga en el sistema. Dependiendo del grado de sello que haya, si el empaque está muy deteriorado, este tipo de errores es muy común en los ensambles y lamentablemente no se puede ver porque el módulo ya está cerrado y ya está montado en el vehículo. El empaque de abajo, posterior, que va en el fondo de la entrada donde tenemos el check, también debe de estar en excelentes condiciones y la cavidad no debe de estar dañada, porque si no tenemos un buen sellado aquí, no hay llenado del módulo por gravedad y la bomba succiona únicamente la gasolina que está en el interior del bote y le gana al proceso de llenado por gravedad. Okay, y finalmente vamos a ver trabajando el módulo en perfectas condiciones con un buen ensamble, y además hemos adicionado una derivación que va a simular el gasto de combustible al módulo. Vamos a ver el llenado y la operación del módulo. Encendemos, sumergimos, tenemos presión de operación, tenemos flujo, tenemos consumo de corriente y se puede notar el llenado del módulo. Aquí el módulo se está llenando por encima del nivel del tanque. Recuerden que estos módulos en el vehículo van recostados, pero aún así podemos ver cómo superamos el nivel de llenado del módulo, y aquí podemos tener una simulación de los inyectores, del gasto o del consumo de gasolina por los inyectores, y aún así seguimos teniendo llenado del módulo. Va a llegar hasta donde y si lo quitamos, seguimos teniendo presión, seguimos teniendo flujo, seguimos teniendo alimentación a los inyectores simulada por este tubito, y empieza a disminuir el nivel del módulo gradualmente. Incluso aquí ya no tenemos nada de gasolina en el tanque, pero no hemos perdido ni presión ni flujo hasta que se acabe la gasolina que está dentro del módulo. Y ahí vamos a ver cómo hay pérdida de presión y de flujo. Volvemos a sumergir, volvemos a tener presión, consumo, gasto, inyectores y llenado de módulo. Esto es para los sistemas de Chrysler. Se va a generar la presión de operación. En estos módulos son 60 libras. Consumo de corriente 7.8 amperes y flujo por encima del 30%. Y aquí vemos cómo se ha llenado ya el bote. Tenemos nuevamente el simulador de los inyectores, del gasto de los inyectores. Y nuevamente vemos qué es lo que sucede cuando nos quedamos sin gasolina en el tanque. Vemos el nivel del módulo cómo empieza a descender. Seguimos teniendo gasto.
pero a pesar de que está descendiendo, seguimos teniendo presión y seguimos teniendo flujo. Cuando llega a un punto en el que se acaba la gasolina en el interior del módulo, ahora sí vamos a ver cómo empieza a perderse la presión, empieza a caer el flujo y el consumo de corriente también disminuye. Estaba en 7.7, ahora está en 3.6. Volvemos a sumergir para que vuelva a haber gasolina que succionar y volvamos a tener gasto. Y nuevamente vemos el proceso de llenado del módulo. Y aquí vemos cómo se va llenando hasta rebosar. Como ven, tanto en Chevrolet como en Chrysler como en Ford, que son los tres sistemas que analizamos, tenemos los mismos principios de funcionamiento del módulo y de llenado de mismo. Grupo Dinamex, al ser una empresa mexicana, se preocupa por innovar sus productos para adaptarse a las condiciones específicas de nuestro país. Por ejemplo, un filtro de equipo original es más flexible y la retícula es más pequeña porque está pensado para trabajar con la calidad de las gasolinas de Estados Unidos y de Europa y también con sus condiciones y costumbres de mantenimiento. En Grupo Dinamex lo que hicimos es agregar un alma de plástico para hacer que el filtro sea más difícil que se sature trabajando en las condiciones de nuestro país y dure más. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho. Recuerden dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar como KEM de México. Si tienen alguna duda o algún comentario específico de algún vehículo, no duden en llamarnos a nuestra línea de soporte técnico 01800 801 5042. A nombre de KEM de México y de Grupo Dinamex, les agradezco mucho.